caros amigos de Vitoria, de Leia Iruña, que está despoblada, pero que es un lugar que me satisface y me emociona. La conferencia que voy a abordar quiero titularla acerca de un decálogo de errores extraído de la interpretación de los textos de un conjunto mucho más numeroso de ejemplares con los que se ha pretendido demostrar la falsedad de los grafitos de la ciudad romana de Iruña de Leia, actualmente en proceso judicial, al mismo tiempo que de investigación arqueológico-epigráfica de su contenido. Buenos días de nuevo a todos los presentes que me conocen y asimismo a los que me van a conocer. Es esta la cuarta vez en que me veo metido en vuestros dominios con motivo del problema de los hallazgos histórico-arqueológicos procedentes de la ciudad romana de Iruña de Leia. Fue en 2008 la primera vez que participé en el debate, si puede llamarse así, con la esperanza de que todo se arreglase por los caminos de la ciencia y de la comprensión mutua, pero no ha sido así. Ahora bien, tanto más inquietudes como mis propuestas quedaron grabadas en las actas finales que todavía podéis consultar por cuanto han sido publicadas por aquellas mismas actas. Asimismo, en 2012 fui invitado otra vez a participar en un simposio que considero el mejor. Hice lo que pude por mi parte y procuré de alguna manera estructurar la enorme cantidad de grafitos con sus escritos e iconos respectivos, estableciendo una serie de capítulos dentro del mismo relato y ahondando cada vez más en su significado respectivo. 2 años después, en 2014, de nuevo nos reunimos en Vitoria tratando de profundizar un poco más en los problemas, pero lamentablemente pudimos ir comprobando que la suerte estaba echada en sentido negativo. Y un lustro después, tras muchas dilaciones, resonaron al fin las trompetas de los responsables de su custodia, anunciando que los jueces les habían dado la razón. Victoria pírrica, sin embargo, y a mi modo de ver, que ha venido a contentar a los interesados en que todo ello fuese falso. Ahora bien, somos todavía bastante los que creemos en la autenticidad de los hallazgos y aquí estamos con vosotros para defender lo que creemos veraz. Ahora bien, a los amigos y conocidos de Vitoria había prometido hace casi un año penetrar más a fondo en el análisis arqueológico, epigráfico e iconográfico del conjunto de grafitos y hallazgos anexos de la Leia romana, en general, por cuanto en su momento había llegado a la conclusión de que a ningún horizonte esperanzador podría conducir el limitarse a tan solo casos puntuales. El dilema se proyectaba en 2 direcciones: o estudio devorado pieza por pieza, imposible para mí a causa del volumen, o si no, y con menos demora, encauzar ese mismo conjunto hacia un todo común e interrelacionado. Ahora bien, ¿de qué bases seguras podríamos partir para esta aventura? ¿De las versiones que al fin y al cabo condujeron a Eliseo y parte de los suyos a los tribunales? Sin embargo, pronto se pudo ir constatando que con el apoyo de los alegatos del bando contrario había más ruido que nueces. Lo que sí se advertía a tenor de lo acontecido era la ansia constante, fácilmente perceptible, de que muchos de los textos y letreros hubiesen sido redactados en castellano, ya que de esta manera, es una opinión personal, se podría zanjar con más premura la audacia de los supuestos autores del embrollo grafitero. Comencé a entender entonces que resultaba inexcusable primar a 2 objetivos sobre todos los demás:
interpretación lo más sutil posible de los dibujos en general, así como la ordenación, traducción de los números o letreros incisos e incluso fragmentos escriturarios, en general inundados de faltas ortográficas y hasta epigráficas, conforme era de esperar de gente de provincia que comenzaba a ir a la escuela en su tiempo, supuestamente tarde en la mayoría de los casos, deviniendo ello normal para las datas históricas a las que les parece que son atribuibles. La cristianización tardía del Imperio Romano, así como sus inmediatas contemporáneas, las invasiones germánicas. Y con ello creo haber logrado descubrir y seleccionar numerosos textos importantes anteriormente no tenidos en cuenta, casi, corregir a mansalva interpretaciones ajenas que personalmente no hallé correctas, tratar de descubrir la urbanística de la ciudad, de ver ella, hurgar un poco en la sociedad de la época, modos de vida, comunicaciones e influjos foráneos de diversas procedencias, además de otros aspectos curiosos que algún día y con más tiempo habrán de ser dados a conocer. De todas formas, prefiero iniciar la tarea por las partes y no por el todo, ya que de esta manera podrán ser mejor comprendidas las diferencias. Urge, además, dar a conocer los errores cometidos por el equipo objetivo de los críticos al tratar de fundamentar sus opiniones sobre argumentos que, según veréis, no siempre son tales, pero sí suficientemente bien conducidos a la hora de inculpar a presuntos inocentes, conforme los hechos tratarán de demostrarlo. Resumiendo, que han sido muchas las horas que he dedicado al tema, según podréis suponer e iréis viendo. Por otra parte, la distancia geográfica, la cerrazón de la sala de almacenaje de la Diputación de Álava y, en consecuencia, el no haber podido observar personalmente los restos arqueológicos relacionados con el tema que en aquella se hayan depositado, propiciaron que llegaran a multiplicarse las dificultades para los estudiosos al pretender contactar con los originales de ese enorme conjunto. Creo, sin embargo, que merece la pena insistir cuando uno se convence de que tiene la razón, puesto que solamente con razones, si es que llegan a ser aceptadas, se podrá algún día arribar a la conciliación entre opuestos, única salida digna a la hora de pretender eliminar un problema del que son responsables muchos y diversos intervinientes. Y después de lo que antecede, me limitaré por ahora a reseñar los primeros pequeños logros personales efectuados, 10 en total, de entre otros muchos, que por ahora no voy a tener en cuenta en esta ocasión, con el objetivo de rebatir otros tantos argumentos que los a mi modo de ver, y vosotros mismos tendréis la ocasión de ir sentenciando positiva o negativamente. Cada uno de los 10 referentes elegidos en esta ocasión para muestra posee número de orden y en diversas ocasiones el icono respectivo precedido del IR de Iruña, así como numeración propia con el fin de que el lector que quiera hacerlo con provecho pueda opinar con fundamento. Y dicho lo que antecede, procederemos ahora a mostrar la secuencia de los 10 temas elegidos para esta ocasión. No puedo, sin embargo, y esto lo lamento, pero el tiempo es oro y limitado, tan solo voy a ir uno por uno viendo estos ejemplos base que os voy a exponer. Hasta 10 e incluso podríamos contar hasta 12, pero es lo que he llamado, en otro lugar, el catálogo de errores que se han
proyectado, se han efectuado en relación con los grafitos de Velella, Iruña o Iruña Velella, como queráis. De tal manera que, mirándoos a los ojos, todavía no os tengo delante, voy a ir comentando cada uno de los iconos a los que vamos dando paso y que trataré de explicar brevemente. Con ello, creo que tendréis suficiente para realmente poseer una visión diferente de la que por ahí cantan otros impunemente. El primero de estos iconos, realmente es un ostracón. Un ostracón es un trozo de cerámica sobre el que se ha escrito o dibujado. Aquí veis vosotros que se trata de una cruz con dos cruces al lado, unas figuritas al pie y después una especie de túnel con una figura que va hacia abajo. Lo que se ha querido representar aquí realmente es la crucifixión de Jesús. Y entonces con los dos ladrones, uno a cada lado, y realmente con una inscripción arriba de la cabeza que dice RIP, RIP entre puntos. Quisieron traducirla, realmente algunos investigadores, entre comillas, puestos para realmente dar su opinión por requiescat in pace. ¿Sabéis lo que es requiescat in pace? Es que descanse en paz. Y, lógico, esto ya era un motivo extraordinario para decir que esto era falso. ¿Por qué? Porque no se le puede decir a Jesús, Dios, requiescat in pace, descanse en paz, porque así se le consideraba como un humano más que no había de resucitar. Lo aportado realmente es totalmente indigerible, porque no tiene nada que ver una cosa con otra, y realmente el requiescat in pace, eso que es moderno, yo creo que era lo que más les interesaría. De todas maneras, las observaciones en contra se tienen ahí. Sobre esto tenéis larguísimas líneas mías, varias páginas, tratando de explicar cómo estas y otras letras separadas se tienen que interpretar. Y para esto, si estos hubieran ido a los evangelios, los 4 evangelios, habrían visto que Jesús dijo muchas veces a los apóstoles que realmente iba a tener la pasión, iba realmente a ser crucificado, todas estas cosas. Entonces las letras aluden a eso. De ahí que yo ir la traduzca como Regis Judeorum Passio, o sea, pasión del rey de los judíos. Y de esto hay testimonios, tanto en las excavaciones que habría hecho en Velella Nieto, Justiniano Nieto, iguales que estas, porque realmente aparecieron 4 o 5 ejemplares ya entonces. Y no se puede decir que si los de Nieto eran auténticos y ahora aparecen los mismos, y unos son verdaderos y otros falsos. Contradicción, como decimos por aquí, los oradores interminis. Primera metedura de pata, vivo de ver, pero bueno. Segundo argumento que tenemos en cuenta, y realmente aquí han
de alguna forma también esto fallado. Hay un mostracón que está dedicado a sabios de los imperios antiguos, ¿no? Entonces, si os fijáis muy bien, por ejemplo, Séneca, que es realmente romano, Sócrates también es griego, Virgilio, que es de nuevo romano, y al final hay aquí unas letras que están cortadas, sobre todo la principal. Y entonces ahí quisieron leer los críticos Descartes. La cosa es muy pequeñita, realmente no se ve casi. Pero bueno, en otra amplia se puede ver. Descartes, que realmente les vendría como un anillo al dedo, porque aparecería el filósofo francés Descartes en siglo XVII interviniendo aquí. Aquí se colaron, diría, porque ¿quién dice habla de Castel o de Descartes siendo una cosa romana? Contestación que yo doy otro diálogo antes. La primera de las letras últimas, que es la del problema, ¿entendido? Es para mí una B que no llegó a serlo totalmente. Tiene la parte superior perfectamente diseñada con un corrido de puntitos en vez de raya. Y es posible que la única posibilidad es que se trate de una R o de una B. Para mí, de una B, porque la parte que se inicia abajo empieza de la misma forma. Y entonces después tenemos K, R, Vescar. Pero a ellos les importaba mucho que el trocito ese horizontal final fuese el techillo de una T, pero resulta que no lo es, porque si veis en el renglón anterior, después de Virgilio, de Virg, hay, o bueno, después de Virgilio, no el G, al final hay una rayita, es una coma de finalización. Y si os fijáis en la siguiente línea, siguiente renglón, después de Descartes, hay la misma línea. ¿Veis? ¿Qué es lo que se pretende decirle a los lectores? Lo originario se acababa aquí. Bien, no puedo detenerme más, porque esto realmente sería mío. Tercera metedura de pata. En esto que es una caetra es un escudo que apareció allí también, hay una lectura. Esta lectura es alrededor. Entonces, aquí, los realmente críticos, los que dicen que esto es falso todo, leían al principio de la inscripción cuore, mejor dicho, cuore, al principio, que no sé dónde lo sacaban, y después de cuore, aquí, estaría al revés, hay una rama, aquí un ramo, y después sería cuore, no sé cuánto, una cosa absurda, que ahora ya no recuerdo, pero que realmente dice que era una cosa, una expresión italiana, ¿no? Claro, pobre, cuore, por ahí, que no decían más y ya se pasa. La lectura que yo realmente he llegado a tener aquí es realmente la siguiente, ¿no? Aquí hay un ramo de olivos hecho con hojas de oliva.
que significa el ramo que se le daba a los gladiadores por su éxito. Aquí hay V y R, quiere decir vir. ¿Y vir qué significa? Muchacho, hombre. Vir, esta es una I, ignie, la E realmente dos trazos. Y después de esto, meo, esto te conocía tal, o, vore, que esto traducido del latín quiere decirse lo siguiente: muchacho, compañero, únete a mi triunfo. Ovo, ovore, es triunfo. Eso ya lo tendréis cuando lo veáis. Como veis, no hay semejanza alguna con todo lo anterior. ¿Pero qué pasaba? Que a los que dicen que son falsarios, o sea, amantes de la falsificación, pues realmente no le salían las cuentas de otra manera. Y le venía muy bien que fuese una palabra italiana, no romana, la que les viniese a auxiliar. Bien. El tercero es una parte de la misma cosa. ¿Qué dicen los críticos al respecto? Pues hombre, otro castellanazo. Por un lado sí, ya lo veremos ahora, y por otro lado no, es en el fragmento siguiente. Entonces, la versión sí sería esta, pero si os fijáis bien, nadie le podría leerla así, porque lo que hay aquí realmente es una R al revés, es evidente. ¿Y a qué se debería esto? A que realmente hay gente que lee en dirección contraria. Yo tuve ocasiones de verlo en muchos casos, e incluso hay abecedarios que proceden de Iruña Melilla con estas novedades, ¿no? Entonces, esto no es un sí, esto es una R. El reverso, que es este, es todo lo contrario. Entonces, aquí, en este lugar, sería un no. Claro, es muy pequeñito. Pero les decimos, si llegase a ser no, nos hallaríamos con una O cuadrada. Y viendo mejor esto con otra fotografía, no se trata de un O, de una O, sino de una G. Y más todavía, atrás, en la N, que es esta, en vez de ser N, tiene la primera parte, en este triángulo, una raya que cruza, con lo cual convierte esta primera parte de la N en A, de tal manera que, en resumen, así podría leerse Augusto o Ans, lo que sea, pero jamás no. Y avanzo un poco rápidamente. 6. Este es la célebre lucerna, posiblemente tapón de una lucerna, que apareció también y tiene una inscripción perimetral. Pues tan mal leyeron y tanto se equivocaron que toda esta lectura alrededor la redujeron a contogatos, y más añadida una cosa tal, o sea, realmente cuando se envíe todo para que se publique, pues podéis ver con determinación, con paz, y yo creo que definitivamente. ¿Cómo interpreto yo así? Esto posiblemente es una lucerna, al revés está, las palabras están separadas por puntos,
Y aquí veis, por ejemplo, que empieza con at, seguido de un punto, o un punto estrella, doble estrella. Luego, esto no se puede unir con cea, ceacia, digo yo, ceacia, at, ceacia. Aquí, otro punto, mea, mira, con yoga. Ellos interpretaron con toga y todas cosas de estas. Es con yoga. Pese a que hay aquí una cosita arriba, que no es nada, sino que es posiblemente una V, ahí se ve bien, e incluso un puntito que puede comprender o determinar que en vez de un 5 es un 6. Traducción que aquí realmente yo propongo es, aunque esto es una conjunción, aunque se hacía, es mi cónyuge. ¿Eh? Así que sería act, se hacía, mea, conyugar. ¿Dónde está el defecto? Está el defecto en que en vez de cónyuge, porque cónyuges es masculino y femenino, para que no hubiera dudas, es cónyuga, dice el que le dedica esto. Pero esta lucerna supone la existencia de otra, en donde había también un texto que decía lo que diría, pero seguidamente decía, pero se hacía, es mi mujer. Esto es todo lo que tengo que decir, así brevemente, pero realmente habrá de otra manera que arreglar. Tenemos aquí un hueso y tenemos otra inscripción grabada. Es muy difícil porque realmente a veces descompone un poco lo que uno cree, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tiene suficiente extensión a la derecha, pero bueno, trataremos de hacer lo que podamos. La traducción que se hizo de esto el amor vence, o a todo vence el amor, ¿entendido? A todo vence el amor. Con cuál vence amor, no, o a todo vence un amor. Esto tampoco es así, no. Aquí yo he descubierto una cosa. En primer lugar, 3 letras aquí atrás, ¿no? Una V, una I y una C. Posiblemente, esto tampoco lo sé totalmente y no puedo asegurarlo, para mí sería Victoria, cum, ahí tenéis al principio qua, eso en vez de P es una Q, cum qua vincit amor. ¿Qué quiere decir? Con un interrogante. ¿Con qué vence a? Pero aquí le falta una E, que aquí no se ve, es una sigla. ¿Con qué vence ella el amor? O ella, ¿con qué vence ella? Entonces dice, con el amor. O sea, la novia, supongamos así, o la mujer, vence realmente las dificultades con su amor. Pero lo veréis mejor en su momento. Esta estampa se refiere a otra cosa, y es que las letras que se empleaban entonces tenían que ser todas mayúsculas y no podrían de ninguna manera mezclarse unas cosas con las otras.
yo traigo esta lápida que es del siglo V, concretamente del 473, de una basílica hipógea, hacia bajo tierra, que se posee cerca de Orense. Entonces vosotros veis aquí que, pese a lo que dicen, o quieren decir algunos, esto está consagrado, aquí hay letras mayúsculas, son de la misma época, las de Belella, pero también hay letras que son minúsculas, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, las podéis ver aquí, la D, esta E es R lunar, ponenla con las mayúsculas, esta A es mayúscula, en cambio la D, que es el 500, es minúscula, o sea que lo que decía, eso no es auténtico. Por si acaso eran pocas, también, como vemos esto, recese timpace también del año 500, y lo veréis también ver letras mayúsculas y minúsculas mezcladas en la copa. Luego el argumento se va al tacho. Decían también realmente los críticos de esta operación que en la época romana a que nos referimos no había interpunción entre las palabras, o sea, las palabras no estaban separadas unas de otras. Con lo cual yo aporto numerosas cosas y podía aportar cientos de como este. Por ejemplo, este es una lápida de un militar que va a Roma, que forma parte realmente de las brigadas de allí, realmente, y cuando licencian es Pompeyo Reburro Gigurro, desde el barco de Valdeorras, cerca de Orense, y entonces este Pompeyo Reburro Gigurro regresa a su casa, a su pueblo, y al morir le erige un sepulcro y esta placa con una dedicatoria. Y entonces, entre esta dedicatoria, le veréis aquí, entre Pompeyo, L, después F, entre Pompeyo L, una hoja, le veis, con el rabo, el rabito, el pezón, entre L y F, otra igual, y después, entre todas las palabras por ahí, podéis verlos, igual. Hay interpunción, o sea, puntos entre palabras en aquella época, ya sí o no. Por si esto era poco, traje o aporto otros ejemplos que podéis ver aquí, tales como este. Aparece en el Museo de Chaves, en Portugal, y veis Veneri a Venus, Vitrici, la, que no se sabe, son las siglas del dedicante, y ahí tenéis otra vez la hédera, la hoja de hiedra, separando dos conceptos. Pero después del ex, también un punto, y incluso posteriormente. Otro ejemplo de todo esto es esta otra lámina, que además tiene un valor, y es que se trata de la cors prima gálica, que con el tiempo irá a Velella, a reforzar Velella y a defenderla ante las primeras invasiones en el siglo III de los germanos. O sea que
Primero estuvo en Raíz de Veiga, allí estaban haciendo una gran calzada a la Vía Nova Romana, y un día a una diosa del lugar, su portaestandartes dedicó esto a Bandúa, Braego, a ese dios, lo hace Marco Silonio, de la tribu Galeria, Silón, y es signifer, al final, o sea, portaestandarte de la corte cor prima GAL Gálica Civium Romanum, de ciudadanos romanos. Es importante también y tiene además la cosa de que es allí cerca. Esto es realmente otra. Y aquí pues tenemos otra final que nos ayuda también, que es la de otra, cerca de la ciudad de Orense, que es del siglo VI, y veis ahí con la cruz, la E lunar, una U cuadrada, en vez de ser realmente angular, una G. O sea, ¿a qué viene esto? A que los falsarios, los que dicen de falsedad, que no son letras del tiempo, realmente las que aparecen a veces, porque las hay cuadradas, acordado del ejemplo anterior. Entonces yo contesto diciendo, y aquí esta es cuadrada o realmente angular. Pero no solamente esto, sino que, por ejemplo, tenemos aquí un abecedario que apareció en un cuenco, realmente una vasija pequeña, encontrada en una excavación de Lugo. Y si esto fuese más amplio, pudiéramos ampliarlo, veréis que aquí hay abecedarios. Este es un abecedario y prácticas de él. Y aparece todo tipo de letras, todos los tamaños, unos acabados, otros sin acabar, lo cual va frontalmente contra los puritanos, que además no dicen la verdad en ese aspecto. Esta es una de las fracciones originales. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro caso que apareció en Portugal, de una inscripción también con letras mayúsculas y minúsculas medidas, además con fecha, y ahí tenéis mayúsculas A, E, A, minúsculas D, I, esto ya es la cosa, vamos, de crucifijo, y después capturas, etcétera, etcétera. Yo la he interpretado en su momento, y entonces aquí está la datación, siendo cónsules de la parte este del imperio fulano y siendo cónsul al mismo tiempo de la mitad occidental. Sí, ya estamos acabando. Bien, finalmente, entendido, había gente que también decía que se aplicaba este tipo de L, y esta es un ejemplo de que no se aplicaba ni se falsificaba, sino que ya en Briteiros una peña que está cerca, un castro, tenía ese tipo de L que no es el acostumbrado. Y lo digo porque aparecen también algunos de ellos allí. Finalmente, por ejemplo, esto también en hueso, que ya en su momento diré cuál es su contenido, pero realmente es sustancialmente diferente o opuesto a el que anteriormente se había explicado. Tanto que, por ejemplo, el renglón mediano no se había tenido en cuenta, ¿no? Y este es aquel que realmente
Esto es una manera de decir que si quieres la paz, en vez de decir cosas diferentes, dice a ti, si quieres la paz, con, procura tener una faz tranquila, cordial, ante los que te llaman o te hacen la guerra. Bien, finalmente, y no me detengo más, hay aquí otras dos cosas, otras dos tabletas de hueso que contienen una leyenda que sería difícil explicar en pocos minutos y por tanto no lo hago, pero es diametralmente opuesta a la que los falsarios al respecto, que quiero decir, los que dicen que todo es falso, habían realmente interpretado, sustancialmente diferentes. Y finalmente, otra, también más o menos en el mismo sentido, que interpreto de una manera también totalmente diferente. En conclusión, que realmente no, no coincidimos en absoluto, y yo, desde luego, doy el conjunto o por falso o por poco comprendido o comprendible todavía. Nada más y muchas gracias.